Jorge Galindo Díaz se graduó de arquitecto en la Universidad del Valle en 1990, entidad a la que estuvo vinculado como docente hasta el año 2000. Es doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura ETSA de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, y actualmente se desempeña como profesor titular con dedicación exclusiva en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. Ha desarrollado estancias postdoctorales en la Universidad de Salamanca en el 2005 y en la Academia de España en Roma en el 2009. Es autor de numerosos artículos en revistas académicas, libros de capítulos de libros y actas en eventos especializados. Sus líneas de investigación se concentran alrededor de la historia de las técnicas constructivas desde el siglo XVIII, la tratadística clásica, la génesis de las estructuras laminares y la prefabricación en Colombia. Su hoja de vida de 35 páginas está en los archivos de Archivo. Está disponible para quienes lo soliciten. Adelante con la conferencia, apreciado Jorge Galindo. Bueno, de antemano, pues muchas gracias por la atención, por estar presentes en esta conferencia, y a la vez agradezco aquí a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo ahora estoy aquí haciendo una pasantía corta y me han facilitado este espacio para poder conectarme, porque estaba en otra cosa y en fin, por eso llegué un poquito tarde y me disculpo por eso. Bueno. En todo caso, eso, gracias, y además aprovecho para saludar a varias personas a las cuales aprecio mucho y hace bastante tiempo no tenía la oportunidad de conocer, de ver. En esta charla yo he preparado una presentación muy breve para hablar del Centro Interamericano de Vivienda, CIMVA, que fue una entidad de orden panamericano que funcionó en Bogotá y específicamente en el campus de la Universidad Nacional de Colombia entre 1951 y 1972. Fue una institución que dejó, creo yo, un legado muy importante y unas líneas de investigación sobre el desarrollo de la vivienda de interés social para el país y para América, y eso es lo que intentaré poder explicarles y defender hoy en esta exposición. No voy a entrar en detalles sobre el origen del CIMVA, la génesis del CIMVA, porque me quitaría eso, pues, tiempo para otro apartado que considero un poco más importante. Para hacerlo muy rápido, muy breve, diré que el CIMVA, como comentaba, se crea por una iniciativa de la OEA, en este momento, en los años 40, Unión Panamericana, bajo el patrocinio de todos los países que hacían parte de la entidad, con el fin de promover estudios en vivienda, teniendo en cuenta que la vivienda era uno de los temas más preocupantes en ese momento para todos los países, no solamente latinoamericanos, sino incluso del mundo entero. La OEA patrocina entonces la creación de un centro bajo la directriz de básicamente dos personajes, Anatole Solou y Leonard Curry, y gracias a la gestión de Alberto Lleras Camargo, el CIMVA se afinca en Bogotá. Participan en la creación la Universidad Nacional de Colombia, cediendo un predio y financiando parte de la construcción del edificio que va a ser sede del CIMVA, y el Instituto de Crédito Territorial, que en ese momento era el gran promotor de la vivienda de interés social en Colombia, quien aporta técnicos y financia algunos gastos de la entidad. Para Leonard Curry, que era un arquitecto norteamericano y que va a ser su primer director hasta 1955, para Curry, y así lo dice, y por eso tengo aquí esta cita, el CIMVA era la primera institución en el mundo que estaba dedicada específicamente a los temas de la vivienda en 4 frentes: adiestramiento, investigación, difusión y consultoría para diferentes entidades públicas y privadas. Primer aspecto de interés es la sede del CIMVA. Efectivamente, el centro decide tener una sede propia. La Universidad Nacional, en los primeros meses, yo diría que año y medio, la Universidad Nacional presta sus aulas normales y sus laboratorios de ingeniería,
al mismo tiempo que se empieza la construcción del edificio que incluso hoy ocupa la Escuela de Arquitectura. Un edificio que se desarrolla, se concibe desde el punto de vista de su programa por este par de personajes, Anatole Solow, que era un arquitecto europeo pero que estaba trabajando en Estados Unidos, y Leonard Curry, que era un arquitecto bastante destacado porque había trabajado con Gropius en Estados Unidos y tenía la ventaja en que hablaba castellano porque había trabajado en Centroamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos deciden que el edificio se construya en la Universidad Nacional y para esto convocan un equipo de arquitectos que desarrollan el proyecto. Si tenemos esta vista que es el campus de la Universidad Nacional, únicamente para recordar, porque seguramente muchos lo conocen, este sería, en este círculo está marcado el edificio, que está en uno de los bordes del campus de la universidad hacia la carrera 30. El edificio se conserva, yo diría que bastante bien, a pesar de que ha tenido algunas modificaciones. Inicialmente se concibe como una estructura, aquí incluso en esta foto, que esta sí es una foto de los años, empezando la década del 60, ahí podemos ver el rojo, la sede del SINBA, y podemos ver más o menos cuál era la conformación del campus de la Universidad Nacional para el momento en que la sede del SINBA entra en servicio. Vemos que es un campus donde todavía hay mucha masa, mucho espacio de área verde, y a mi modo de ver, esto ya es muy desde la arquitectura, uno encuentra todavía una distribución bastante orgánica de los edificios, siguiendo en buena medida los planteamientos de Leopoldo Rotter, que fue, digámoslo así, el gran genio que concibió el campus de la Universidad Nacional allí en Bogotá. Bueno, el edificio entonces del SINBA, como les decía, es interesante porque el mismo edificio, y esa es una teoría un poco personal, el mismo edificio pretende de entrada ser un edificio manifiesto, en tanto que su diseño y construcción buscan representar los valores que luego el SINBA como entidad va a defender, es decir, la economía de medios, la austeridad en el manejo de los materiales, la sencillez en el lenguaje, en contra de toda monumentalidad que era tan común en aquel momento en los proyectos de orden institucional. Pensemos que estamos empezando la década del 50. El edificio del SINBA se concibe a partir de tres cuerpos. Un primer cuerpo que marco ahí en rojo, que es el cuerpo de las oficinas, de los docentes, algunos baños. El segundo cuerpo, que son las áreas académicas que están en torno a un patio central. Esta es una idea muy bonita porque siendo un edificio institucional retoma la idea del patio, muy propio de la arquitectura del país y que busca además regular el clima y la luz que ellos encuentran en Bogotá. Y por último, un área de talleres que va a estar destinada a la construcción de modelos a escala, que es donde se van a desarrollar realmente los prototipos y maquetas de viviendas o de componentes de la vivienda. Para hacer un breve esquema de ese proceso constructivo, aquí tenemos la foto de los 4 arquitectos más importantes de ese equipo: Hernando Mejía Tapia, colombiano; Curry, norteamericano; Derruc, panameño; y Alberto Manrique Marín, que era colombiano, que es quien directamente desarrolla los trabajos de construcción a través de su firma, en donde ya en ese momento estaba vinculado con los hijos. Entonces el edificio del SINBA, dentro de ese campus blanco, que era para hasta entonces el campus de la Universidad Nacional, es ahora un edificio de ladrillo a la vista, un material propio de la ciudad, donde se trata de poner en boga el uso de prefabricados, que en este momento Colombia está entrando en una era de prefabricación. Aquí tenemos una foto del proceso constructivo que hace parte del archivo de Leonard Curry, donde vemos el uso de viguetas prefabricadas de arcilla y casetones de aligeramiento, en este caso de hormigón. Además de eso, en el edificio una de las partes más importantes son las bóvedas de hormigón inyectado que van a cubrir justamente el área de los talleres. Estas bóvedas en ese momento era un sistema constructivo novedoso en Colombia, de perfil elíptico las estructuras, con el fin de poder salvar sin columnas intermedias el área, como les decía, destinado a los talleres. Creo yo que no es un accidente que Curry justamente en su archivo tenga varias fotos que él tomó directamente, donde pone cuidado en el proceso constructivo. Como vemos aquí, esta es una foto del año 52,
afortunadamente a color, donde vemos el armado de las bóvedas sobre los encofrados que se hicieron en ese momento de lo que hoy en día sería triplex, con hormigón inyectado de resistencia capaz para soportar su propio peso. Y aquí una foto del trabajo del enlucido de las mismas bóvedas. Como les decía, lo importante en este punto es tratar y aquí vemos una imagen de los edificios ya terminados, de los edificios de los laboratorios que hoy en día se usan en arquitectura en la Universidad Nacional como salón de reunión para estudiantes. Pero que aquí se ve muy bien su función, ¿no? Poder tener maquetas en un espacio de doble altura con unos niveles de segundo piso desde donde los estudiantes podían asomarse a ver el comportamiento de esas maquetas. Entonces, como decía, lo importante es dejar en claro que el edificio de entrada es la primera actitud del SINBA frente al problema que intenta resolver, y es hacer una arquitectura de bajo presupuesto, con valores propios de la región, en este caso del país, y con una relación, con una respuesta muy clara frente a los aspectos de carácter funcional. El edificio ha perdido algunos elementos que tuvo originalmente, como son unos calados, unas celosías para el control del sol en la fachada que da hacia la carrera 30, que es la fachada de la mañana, y afortunadamente el patio se ha conservado como un elemento integrador de las actividades y como un factor que ayuda al control del clima del edificio. Además estaban, por supuesto, las salas de reuniones, los pasillos de exposiciones, y muy importante era el tema de los laboratorios, que como les digo, inicialmente son laboratorios que pone la Universidad Nacional y que posteriormente la OEA los dona y se van a operar en el edificio que cede el SINBA, y luego ya de allí, cuando el SINBA cesa sus labores en Bogotá en el año 72, son desplazados a otros edificios de la Universidad Nacional. Ya desde el punto de vista de sus labores, el SINBA tuvo 4 actividades fundamentales. La primera actividad las 4 actividades fueron el adiestramiento, es decir, la enseñanza, la capacitación a profesionales de América Latina, inicialmente arquitectos o ingenieros, inicialmente digo hasta el 55, después se va a ir diversificando el personal que entra al SINBA y van a llegar trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos, porque el SINBA cambia un poco de enfoque. Pero inicialmente era una labor de adiestramiento en temas de carácter técnico, una cualificación en un país donde no habían posgrados en arquitectura o en ingeniería. La segunda área de actuación era la asesoría, la consultoría a proyectos de orden público o privado. El tercero era el intercambio científico a través de publicaciones. Y el cuarto era la investigación en temas de la vivienda. En esta foto, además, que hemos también recuperado en el trabajo de investigación que soporta esta conferencia, vemos a algunos miembros del equipo del SINBA, donde la figura central, como les digo, que ahí está con el número 5, de Leonard Curry, que se rodeó de un equipo de arquitectos e ingenieros chilenos inicialmente. También fue importante la presencia de un arquitecto argentino, Ernesto Gautier, así como la participación de profesionales de otros países de Centroamérica, de un sociólogo peruano y, si no estoy mal, de un bibliotecario que era de origen dominicano. El programa de adiestramiento ha sido quizá el que más se ha estudiado, porque a través de este programa de adiestramiento, el SINBA en su primera etapa, repito, que es la que yo he estudiado hasta 1955, impartió un curso regular de vivienda que duraba básicamente 9 meses, donde llegaban los estudiantes becados por la OEA de los países miembros de la OEA. Y en esta experiencia de formación recibían clases directas, clases, como diríamos, de tiza y tablero, con mucho trabajo de campo, mucho trabajo allí de laboratorio, donde el laboratorio era además la ejecución misma de modelos a escala real, muchos de ellos con uso de bloques, preparación de mezclas, pegas de aparejo de ladrillo, un poco para cualificar a los arquitectos y ingenieros del momento. En esta foto estamos viendo, por ejemplo, lo digo de manera clara, el primer arquitecto de color del país, que fue Camilo Mayo, está al lado de la derecha, que también una vez se graduó como arquitecto en la Universidad Nacional, hizo parte de ese primer curso de adiestramiento del SINBA. Es importante además ver cómo las nacionalidades de estos becarios pues van a hacer que la semilla del SINBA empiece luego a empezar a difundirse por varios países de Sudamérica. Los cursos del SINBA empezaron en el 52 y se extendieron hasta el año 72.
Además, se fueron enriqueciendo en temáticas y además fue tan importante o tan bien valorado el contenido de los cursos que en algunos casos se dieron en otros países. Por ejemplo, para mencionarlo muy rápidamente, cursos del SIMBA se dictaron en Brasil, Argentina, México, Perú, Salvador, Ecuador, Venezuela y Honduras, muchas veces con los docentes del SIMBA y con la participación de quienes ya habían sido estudiantes del SIMBA y habían vuelto a sus países de origen. Por asuntos casi que de lógica cobertura, el mayor grupo de becarios fueron colombianos, un total de 321, seguido de Argentina, Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador. Y ya de menos de 50 becarios tenemos México, países de Centroamérica, y algunos países incluso invitados que no eran miembros de la OEA, pero que mandaban becarios por asuntos de convenios interinstitucionales. En cuanto al número de estudiantes por año, también es notable encontrar de que si bien en la primera década de funcionamiento del SIMBA los estudiantes eran pocos, hay que decir que eran básicamente, y repito, arquitectos e ingenieros civiles. En la década del 60 va a aumentarse notablemente el número, pero también se va a diversificar la profesión de los estudiantes del SIMBA. El segundo programa de interés era el programa de asesoría técnica. Y aquí me detendré un poco más porque en este caso el SIMBA, especialmente en este periodo que yo he estudiado, repito, hasta el 55-56, el SIMBA fue un brazo investigativo del Instituto de Crédito Territorial. Y voy a hablar, el SIMBA desarrolla para el ICT. Entre el año 53 y 54, el SIMBA, a pedido del ICT por un contrato, elabora un proyecto para diseñar y construir una vivienda de bajo costo con carácter experimental que se pueda construir a partir de prefabricados de arcilla. ¿Por qué? Porque la arcilla en Bogotá en el año 50 era un material muy común, de bajo costo y de fácil acceso, y habían algunas industrias que producían materiales a partir de arcilla. Ahora veremos algunas fotos. Lo segundo es que se pueda diseñar a partir de módulos. Era la llegada a Colombia de ese tema tan vital en la vivienda de interés social, que es la coordinación modular, a partir de unidades estándar que permita el correcto aparejo y cruce de los elementos constructivos. Lo tercero era poder elaborar muros y elementos, y elementos de losa prefabricados en hormigón con un área que no superara los 102 metros cuadrados y que por lo tanto generara una vivienda de bajo costo. Inicialmente el SIMBA hace los diseños y se compromete además a hacer un proyecto a escala real en un predio que estaba ubicado exactamente al lado de lo que en ese momento ya era el barrio Quiroga, que ya estaba en funcionamiento, o al menos una de sus etapas. En ese experimento del SIMBA, los profesores eran tres: Curry, Garcés y Geralde, que era un chileno. Tiene unos asesores que son del sector externo, Joaquín Espinel y Eduardo Mejía, unos becarios que se ponen a cargo del proyecto, y es muy importante aquí que se vincula a la empresa privada. En ese momento se vinculan a Eternit Colombia, que ya tenía planta en Bogotá, los prefabricados Moyo, que estaban funcionando también en la capital desde hace varios años, Tubos Mur y Luis Consistre Construcciones. Ellos van a brindar asesoría técnica a partir de su experiencia con sus productos al experimento que hace el SIMBA para el ICT. El ejercicio parte incluso de las visitas que hacían los becarios y los docentes a las plantas, por ejemplo, de Tubos Mur, donde ya se producían materiales de arcilla de alta calidad y a partir de sistemas para ese momento en el país altamente mecanizados. Ya no se trataba de simples chircales o talleres artesanales donde se producía la materia prima, sino eran talleres dotados de maquinaria con productos de alta calidad y con eficiencia más o menos controlada. Las visitas a estas empresas dan pie a que se puedan establecer vínculos de colaboración. Y rápidamente, en el SIMBA, el equipo de estudiantes y arquitectos hacen un proyecto de una casa donde se utilizan unos paneles que son prefabricados a partir de bloques de arcilla, con un diseño modular en donde todos los componentes de la vivienda estén en función de una medida básica, que es la medida del panel que del bloque que produce Tubos Mur. Por otra parte, los diseños
en esta escuela que el SINBA intenta empezar a desarrollar, son diseños que son elaborados con un alto nivel de detalle. Se hace una especie de bitácora o de cartilla donde se dibuja todo el proceso constructivo, desde la cimentación, los encofrados, los vaciados, el armado de las barras de acero, la obra una vez desencofrada, la colocación de primera hilada, y así en todo el conjunto del edificio hasta llegar a una reproducción visual de todo el proceso constructivo. Este método, que había sido enseñado en el SINBA por un arquitecto norteamericano, empezó a volverse uno de los elementos que lo hacían distintivo al centro y valioso entre los estudiantes. Los materiales en este caso fueron bloques de arcilla, con los cuales se elaboraba un panel prefabricado equivalente a un piso de altura, que se llevaban los bloques a los patios del SINBA, ahí se armaban los paneles a partir de un molde metálico, y luego esos paneles que tenían unas armaduras de acero en sentido vertical eran transportados. Ahí vemos los paneles en proceso de fraguado en los moldes puestos en el patio del SINBA, y luego eran transportados manualmente hasta la obra, y sobre el predio designado para ello se hacía la casa experimental. Lo interesante es que todo ese proceso quedaba muy bien documentado a partir de fotografías, bitácoras, registros. Se evaluaban los inconvenientes, se evaluaban las ventajas y se podía determinar finalmente, además de forma muy controlada, el costo final de la vivienda. En este caso, curiosamente, el resultado fue que la vivienda no era viable, porque era una vivienda que salía a un precio elevado para lo esperado, y porque además la imperfección de la arcilla hacía que los paneles no casaran muy bien ya luego en el proceso constructivo. Además, el material vitrificado era muy duro para poder hacer las regatas por donde se corrían las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Lo interesante es que el proceso se lleva hasta el final. Ya incluso ellos en la mitad del ejercicio se van dando cuenta de los problemas y que son más las desventajas que las ventajas, pero lo concluyen, hacen una casa completa donde elaboran incluso unos modelos de losas de entrepiso a partir de unas placas aligeradas de hormigón vaciado, diseñan incluso una escalera prefabricada con 2 zarpas inclinadas encima de las cuales se montan prefabricados que sirven de huella y contrahuella, y hacen el modelo a escala real, en este caso, allí en el predio junto al barrio Quiroga, y finalmente su conclusión es que la casa no es viable y no puede ser ofrecida como una solución de bajo costo para el ICT. Lo que aparentemente es un fracaso, realmente creo yo es un éxito, en tanto que se hace un modelo experimental a escala en condiciones controladas y permite llegar a una conclusión, en este caso es negativa, pero que con toda seguridad terminaba ahorrando una cantidad de costos a lo que hubiera sido un ejercicio del ICT, en donde se hubieran hecho 10, 15 o 20 casas demostrativas y luego la pérdida económica hubiera sido mayor. La investigación que hemos hecho, hemos reconstruido digitalmente la casa completa, hemos cogido los planos, hemos vuelto a hacer la construcción, pero en este caso a través de medios virtuales, y nos damos cuenta de que desde el punto de vista del diseño es un diseño preciso, exacto, donde todo encaja muy bien, y allí cobra mucha importancia la validez del diseño y la preocupación del diseño frente al tema de la vivienda. Un tema que lamentablemente en las universidades nuestras actualmente, en la formación de los arquitectos, el tema de la vivienda casi que desaparece y incluso se menosprecia el diseño de la vivienda, dado que es allí donde en el diseño prácticamente se define su validez desde el punto de vista presupuestal. Este ya, como les digo, es parte del ejercicio que hemos hecho digitalmente en esta investigación para poder ver y verificar si todo eso que se hacía a nivel de bocetos en 1952, pues qué tan correcto era, y diríamos que la calificación de estos becarios del SINBA es una calificación de 5 sobre 5. Llegado ese fracaso aparente del SINBA en ese modelo, se hace un segundo experimento de vivienda modular, en este caso en bloque de concreto, que era un material también de producción local, que también sigue las pautas de la coordinación modular, pero que se aspira a que sea más de bajo costo, también teniendo en cuenta que el área es menor. Y nuevamente el SINBA se mete en la tarea de hacer el prototipo. En este caso,
hacen una maqueta a escala real con los bloques dentro del edificio de la Universidad Nacional, sin que los bloques tengan pega, para que los mismos arquitectos puedan ir moviendo los bloques, los puedan ir disponiendo libremente hasta encontrar el tamaño ideal de los espacios. Van evaluando, por ejemplo, todo el tema de lo que se llama el bloque húmedo, el bloque aquel o la pared húmeda, donde se concentran las redes de servicios de baños, cocinas, en fin, para poder minimizar los recorridos de las tuberías. Y también de una manera muy interesante, en algún punto del ejercicio, invitan a potenciales usuarios de vivienda de interés social para que ellos opinen en esa maqueta con los bloques sueltos, como si fuera un juego de Lego o de Stralandia, y puedan ir aportando también en el ejercicio de la modulación. Tengamos en cuenta que esto se hace en Bogotá en el 53, que no se estaba haciendo en América Latina ningún ejercicio de carácter parecido. Incluso en algunos detalles hacen modelos en madera, a escala real o a escala reducida. Y solamente cuando el detalle está muy evaluado y está muy resuelto, es cuando ya se lanzan en el mismo patio del Simba a hacer ahora una construcción real del proyecto, ahora sí pegando los bloques con cemento y haciendo el edificio completo, evaluando los rendimientos, los tiempos de ejecución, la inversión de mano de obra, en algunos casos con la participación de becarios y también con la ayuda de personal pagado con jornales, como si fuera un proceso de construcción convencional. En este caso, el resultado fue exitoso, se hizo el proyecto completo, incluyendo redes de servicios. Problemas que se encontraron en la construcción, pues también se les buscó una solución inmediata que finalmente se integró al diseño final. Estas son fotos del archivo del Simba, que es un archivo que reposa afortunadamente en la Universidad Nacional. También hicimos en la investigación la reconstrucción digital de todo el proyecto, de toda la casa, con los detalles. También es un proyecto en donde todo está perfectamente resuelto, es decir, se los digo por experiencia propia, no porque me lo diga a mí el documento del Simba, sino porque al rehacer la casa encontramos que es perfecto el diseño, que todo cuadra y que todo ajusta y que todo tiene de alguna manera una solución factible y viable en ese momento en Colombia. La casa incluso se anunció en una revista norteamericana, en la Architectural Record del 57. La casa empezó a mostrarse como una casa diseñada y construida dentro del Simba como un modelo de bajo costo. Sin embargo, ya fue una decisión administrativa al interior del ICT la que optó por no tomar esta casa como un modelo para un barrio tipo. Realmente no conocemos las razones por las cuales el ICT pudo haber desechado el prototipo. Es probable que una razón sea que ya para ese momento el ICT ha decidido cambiar el modelo de financiación de vivienda, en donde ya no es la entidad quien construye, sino que le entrega la construcción a terceros, empresas de la construcción. Ese programa experimental fue muy importante. Yo aquí he mostrado únicamente 2 ejemplos, pero hubo más ejemplos. Que alrededor hubo 2 o 3 casas más que en este momento estamos intentando también rastrear, pero que fueron paradigmas importantes y porque era muy bonito esto de aprender aprender sobre la marcha e ir haciendo los modelos a escala con la participación de los estudiantes. El tercer programa era el programa de divulgación. Aquí no me detendré mucho, únicamente haré referencia a que el Simba publicó muchísimos documentos, algunos propios, otras eran traducciones al castellano, y también hice intercambio científico, es decir, intercambiaba con entidades de vivienda en Inglaterra, en México, en Estados Unidos, y logró construir un acervo documental muy importante que se conservó durante un tiempo de forma concentrada en la Universidad Nacional, pero que a mi modo de ver, lamentablemente, hoy en día está disperso en varias bibliotecas. De todas maneras, el material que se publicó en el Simba, pues sigue siendo material de importancia, incluso de consulta a nivel latinoamericano. Y el último programa, y con el cual yo terminaré mi exposición para no alargarme demasiado, fue el programa de investigación. De hecho, ya había investigación en esto que hemos visto de las casas prototipo, pero la investigación se podía concentrar ya en aspectos mucho más de detalle. Quizá la investigación más exitosa que se hace en el Simba y que tuvo un periodo de vida más largo porque duró casi 15 años, fue la investigación que se hizo en torno a la tierra estabilizada,
que también llamaban ellos bloque de suelo cemento, o que hoy en día se llama BTC, que es el bloque de tierra comprimida. El bloque de suelo cemento es básicamente un bloque que se elabora a partir de una masa de suelo seleccionado, tierra seleccionada, a la cual se le añade una parte de cemento que es un controlador de volumen y se comprime manual o mecánicamente para darle forma y estabilidad al bloque. La idea era que a través de un bloque de suelo cemento se pudiera incentivar y mejorar la construcción rural en Colombia. Pensemos que además el ICT había nacido con el fin de mejorar la vivienda del sector rural. La vivienda rural era un problema muy grave en Colombia en los años 50. Y es más, se buscaba darle solución a la vivienda rural para contener la migración del campo a la ciudad. El CIMBA que hace un proceso muy importante y empieza ofreciendo talleres de construcción con bloque de suelo cemento en algunas comunidades rurales, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca, en Boyacá. Y se dan cuenta que efectivamente para el sector rural el suelo cemento es un material que puede aportar ventajas, especialmente por su bajo costo de producción. El material está prácticamente en el sitio y la mano de obra es una mano de obra no especializada que puede venir directamente del usuario, del campesino. Sin embargo, el tema complicado, entre comillas, era el tema de la compresión de los bloques de suelo cemento. El CIMBA decide empezar a investigar sobre el desarrollo de una máquina que de bajo costo y poco peso propio haga una compactación efectiva. Y en este caso es una investigación que empezó en el año 56 con el apoyo de entidades del gobierno de Colombia, la Administración Internacional de los Estados Unidos, la Universidad de Illinois y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Esta investigación terminará con el desarrollo de la famosa máquina Simba-RAM que se desarrolla dentro del centro y que luego se va a ofrecer como una solución de bajo costo para el mundo. Las máquinas que existían hasta el momento eran máquinas que comprimían bloques de hormigón y eran máquinas que se habían empezado a usar en países africanos para concreto y para suelo cemento, pero tenían dos problemas. El primer problema es que eran muy caras, se producían en Sudáfrica, y el segundo problema era que eran máquinas muy grandes, muy pesadas, muy aparatosas, cuyo desplazamiento no era fácil e implicaba un medio auxiliar de transporte, un carro, un camión preferiblemente. Estados Unidos y las Naciones Unidas en Corea del Sur, durante la reconstrucción de Corea del Sur en primeros años de la década del 50, usaron máquinas compactadoras como la que vemos en la imagen, que eran un poco más livianas, pero seguían siendo complicadas, incluso como en este caso requerían 4 operarios para una producción de bloques de suelo cemento. La máquina Simba-RAM, por el contrario, era y esta es otra máquina la que vemos aquí que se usó en Puerto Rico. También tenía la misma finalidad y casi los mismos problemas, el tamaño y el peso. En cambio, la máquina Simba-RAM que se hace en Bogotá fue una máquina muy liviana. Ese era uno de sus secretos, apenas pesaba 65 kilos, la podía cargar una persona o dos mejor, pero se podía transportar si se quería al lomo de mula. Tenía un alto rendimiento, llegaba a producir 300 bloques diarios, tenía muy fácil mantenimiento y las piezas podían fabricarse en un taller de metalmecánica. Tanto que si bien la máquina se patenta, el Simba no cobra por derechos de patente, sino que le cede la patente a la Fundación Rockefeller para que sea la Rockefeller, a través de Iveco, la que empiece a expandir la máquina gratuitamente en diferentes partes del mundo. Y así se hizo. La máquina Simba-RAM hoy en día se ha mejorado, hay varias versiones de la máquina Simba-RAM, pero es una máquina que se distribuye gratuitamente o se puede producir. De hecho, una anécdota así puntual, yo la semana pasada aquí en México estuve en Torreón, una ciudad del norte de México, y ahí me encontré con una máquina Simba-RAM hecha con los planos del Simba, pero en un taller de metalmecánica que hay en la población, entonces en la ciudad. Entonces, era muy importante la facilidad de esta máquina. La máquina le abrió al Simba mucho, o mejor dicho, el Simba le empezó a dar a la máquina mucha difusión a nivel internacional. Para eso imprimió folletos. No hizo películas porque no había en ese momento las facilidades, pero dictó muchos cursos en Centroamérica, en el Perú, y también se lanzó a la tarea de hacer
una casa experimental. Aquí antes de eso, esta es una explicación ya con detalle de los elementos que hacían parte de la máquina. Es una frase muy bonita, la idea era que el bloque de suelo cemento fuera como cuando una gallina pone un huevo, es decir, que en la máquina el operario metiera la materia prima y luego moviera una palanca y luego el bloque saliera limpio, ya casi que listo para pasar a la fase de secado y de allí a la obra. Y una vez la máquina empezó a ser útil y ya se probó su ventaja productiva, aquí vemos una foto ya de la máquina Simba RAM, el Simba empezó a diseñar casas experimentales a partir del suelo cemento. Básicamente, repito, para el sector rural colombiano. Uno de los proyectos más interesantes fue en San Jerónimo, en Antioquia, donde por un sistema de autoconstrucción, la comunidad elaboraba sus bloques y luego con unos planos elaborados en el Simba, la casa se levantaba. También hemos hecho el trabajo de modelar la vivienda desde la cimentación hasta la cubierta. Es una casa más generosa en área, pero también con mayor cantidad de espacios porque no solamente se contemplaba el alojamiento, es decir, dormir o el comedor o la cocina, sino que habían espacios de almacenamiento. Y la cubierta se hacía con la teja de barro común que se consigue pues en el campo colombiano. La casa se hizo un prototipo incluso, bueno, esto es una foto de un taller que se dictó en Perú con bastante éxito, equipos del Simba con el patrocinio de la OEA, esa es una ventaja, está el músculo financiero del apoyo de la OEA. La OEA financiaba el desplazamiento de los docentes y los equipos al país donde fuera necesario, y se hacían talleres, y en algunos países fue muy bien recibido, especialmente con suelo cemento, con bloque de tierra comprimida. También se hizo una traducción al inglés de la máquina, se intentó oficializar su uso en algunas islas del Caribe y se hicieron algunos prototipos también de casas de bajo costo con el material de suelo cemento y cubierta metálica. Y esta es la casa experimental que se hizo en Bogotá, que está incluso en muy mal estado, pero está todavía en el patio del Simba y que ya tiene 65 años más o menos, pero que en la medida en que la cubierta tenga unos aleros de protección y proteja al bloque de suelo cemento, especialmente el agua, que es su enemigo más feroz, pues la casa se puede conservar. El suelo cemento era una experiencia que ya tenía un arraigo en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. A Colombia llega la idea del suelo cemento de la mano de Hernando Vargas Rubiano, quien incluso viaja a Estados Unidos a hacer un trabajo para conocer experimentos parecidos. Y en Colombia, en la década del 50 y en parte el 60, hubo algunos ensayos importantes, pero especialmente en el sector rural. Incluso en el Simba Bogotá se intentó hacer una estructura de bóveda a partir de bloques de suelo cemento con la finalidad de buscar formas alternativas y que no fueran los habituales muros bidimensionales. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, como epílogo, esta efervescencia experimental del Simba, que arrancó en el 52, lamentablemente, creo yo, cesó hacia el año 57. Quizá al interior del mismo centro, del mismo Centro Interamericano de Vivienda, y con mucha presión de entidades externas, el interés se desplaza de lo tecnológico a lo sociológico, y no demerito lo sociológico, por el contrario, le doy un enorme valor. Pero el Simba luego nunca pudo llegar a equilibrar esos desarrollos en temas de investigación constructiva con la investigación antropológica. Del Simba saldrá una figura tan importante como Orlando Falsborda, por ejemplo, para la Universidad Nacional y para el país. Pero ya en la década del 60 el tema tecnológico pierde en intensidad, ¿no? También hay que decirlo, muchas entidades que construían vivienda social en Colombia pues no tienen interés en experimentar, no tienen interés en ensayar métodos alternativos, se van más a la fija por sistemas convencionales y digámoslo así, hay un freno en ese camino experimental tan interesante
que tuvo, creo yo, una etapa dorada entre el 51 y el 56-57. De todas formas, el hecho de tener becarios de todos los países de la OEA, pues fue muy importante porque cuando uno investiga estos temas se da cuenta que hasta la década del 60, incluso en el 70, todavía ex becarios del SIMBA seguían trabajando en programas alternativos de vivienda en sus países de origen. El ejemplo quizá más destacado sea en el caso del PREVI que se hizo en Lima, en el Perú, donde un grupo de ex becarios del SIMBA hicieron una propuesta que se construyó allí en el PREVI. Y justamente, ya con esto termino, ahora que estoy aquí en esta pasantía en Ciudad de México, una de mis tareas es eso, es averiguar algunos vínculos entre el SIMBA y entidades mexicanas que por aquellos años, en la década del 50, empezaron a hacer trabajos de investigación en el campo de la vivienda experimental. Eso sería lo que quería compartirles. Es una investigación que está en curso, no está terminada, pero pues creí que podía ser de interés para la academia, dado pues de que sé que hay un enorme interés en general en sus miembros en los temas técnicos, por supuesto, y en el tema de la vivienda de interés social. Así que pues muchas gracias por la atención. Yo quedo atento para poder pasar el documento escrito y poderlo integrar a las memorias de la academia, y muchas gracias por el espacio que me han brindado en este momento. Muchísimas gracias, arquitecto Galindo, por esta magnífica, detallada y muy informativa sesión sobre lo que lo que fue, y yo creo que debería continuar ese esfuerzo de la vivienda de interés social, como se llama ahora, vivienda popular, que se llamaba también en Colombia. Yo creo que esto debería llevarse a todas las universidades, ¿no? Para que se supieran las universidades de facultades de ingeniería y arquitectura, no solamente esto, para que toda esta gente piense que podían formarse una gran cantidad de técnicos en construir todas estas viviendas, continuar con la investigación, que es importantísimo también lo que usted manifestó en la investigación y que desafortunadamente hoy en día ya no se ha seguido con esta investigación de los materiales para la construcción de vivienda de interés social. Yo tenía una pregunta, ¿qué le pasó al Simba? ¿Por qué se terminó el Simba? Por un lado. Y por otro lado, en la Universidad de Illinois me imagino que todavía tienen allá alguna información de cómo se fabricó eso, esos elementos. Eso fue en 1956, vi. Yo estuve en la Universidad de Illinois en 1957. Allá obtuve mi grado en ingeniería en estructuras y en suelos, mi máster. Pues yo creo que sería interesante también averiguar en la Universidad de Illinois, que yo creo que también guardan registros de eso, y promover otra vez toda esta investigación. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra a quienes quieran comentar alrededor de esta muy interesante conferencia del arquitecto Jorge Galindo. Adelante, Santiago. Gracias, académico presidente Jaime Santa María. Felicitar al académico numerario Jorge Galindo Díaz por su estupenda presentación, muy bien trabajada, con magníficas diapositivas, una investigación pues muy completa sobre la historia del CIMBA. Sí, verdaderamente es bien importante. Esa época sí da mucho para meditar, sí. Conocí a muchas de las personas que él mencionó a lo largo de su disertación. Yo fui compañero en Holanda de Eduardo Mejía Tapia, luego conocí y estuvo en la Junta del Bau Centro Joselín Espinel, sí, Joaquín Espinel, el Chato, y bueno, eh, me tocó, suerte, sí, y también por decisión propia, participar de las labores del Bau Centro de Colombia, a partir de los cursos internacionales allá en el Bau Centro de Rotterdam, una entidad similar
Simba, pero que trabajaba un orden de cosas más en el campo de la organización y de la producción, ¿sí? De la empresa privada o empresa pública, ¿sí? Más que el detalle mismo de la construcción, ¿sí? Aunque también se trabaja ese aspecto. El Bouwcentrum de Rotterdam inició en Holanda con la reconstrucción de Holanda después de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, pues Holanda fue destruida, pues algunas ciudades como Rotterdam lo fueron, muchas se fueron anegadas por la inundación de los pólders en la Segunda Guerra Mundial. Y luego la reconstrucción requirió ingentes recursos y allí nació el Baucentrum de Rotterdam. Entonces era cómo lograr construir más y mejor con los escasos recursos económicos disponibles. Aquí viene una idea, la trajo pues un becario que era pues mm, eh, eh, mm, eh, pues pero fue Gabriel Andrea Lleras en su momento dado la persona que abocó la dirección, pero era, ¿cómo era que se llamaba este señor? Eh, Arquitecto que murió, el Chato Londoño, el gato Londoño, Arturo Londoño Domínguez. Él fue el que trajo la idea eh, me- y empezó pues aquí la divulgación de los temas de las ideas de construcción económica del Baucentrum de Rotterdam. Se logró la colaboración de una serie de empresas y cuando estaba conformada más o menos la institución, entonces la junta directiva, dentro de la cual estaba el doctor, representantes de las principales compañías constructoras del país, pues designaron a Gabriel Andrade Lleras como director. Bueno, entonces se trabaja el tema del urbanismo y el tema de la producción en serie de vivienda, más que el tema del detalle mismo del diseño técnico, que desde luego tenía una importancia se considera primordial, pero no tanto como los otros aspectos de producción. Bueno, sería bastante largo explicar la actividad del Banco Central de Colombia, lo que hizo acá, la influencia que tuvo, su interrelación que pudo haber tenido con algunas personas del CIMBA, ¿sí? Eh, el intercambio de información que pudo haber. eh, pero quisiera mencionar ese tema del Banco Central de Colombia y el Baucentrum de Rotterdam. Sí, fuimos filial del Baucentrum de Rotterdam, me tocó dirigir esa institución varios años y desarrollar algunos proyectos tipo, entre otras cosas también algunas casas prefabricadas y series de construcción industrializada. Se hicieron muchas y estudios tipo, pues sí, estudios piloto, estudios urbanísticos, pero sería largo, daría para una conferencia, o ya viste alguna vez alguna aquí en la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Simplemente quisiera mencionarlo, ¿sí? Como una institución paralela que nació un poco después, pero tenía un origen anterior, ¿sí? Que venía de la época de la posguerra, un origen en el Baucentrum de Rotterdam. Bueno, gracias, académico presidente. Quería, además de felicitar al académico numerario Jorge Galindo por su estupenda presentación tan importante en nuestra Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, y mencionar ese tema del Baucentrum. Gracias, académico. Tuve la oportunidad de accionar una máquina de esas Simba RAM, la conocí mucho porque mi papá como constructor pues estaba muy interesado en el tema de la construcción y tuvimos la oportunidad de operarla en la finca al norte de la Sabana. Una máquina muy práctica y realmente muy simpática y fácil de operar. En todo caso, pues el mundo en esa época se prestaba para ese tipo de soluciones campesinas, digámoslo así, o de una casa en un lote. Eh, eso fue cambiando con la construcción de estas ciudades grandes que vinieron a ser una cosa complicada porque
empezaban las casas a ponerse uno al lado del otro y empezaba con un piso, y después 2 pisos, y después 3 pisos, tenía que tener una cierta rigidez estructural. Y hoy en día, pues todo lo que se construye son edificios de 40 pisos y de cosas por el estilo, con unas técnicas que realmente lo dejan a uno preocupado de qué tan sólidas sean en caso de cualquier movimiento telúrico, cosas de esas, ¿no? Como lo que se está viendo aquí en Bogotá. Indudablemente, otro de los factores es que pues ese tipo de casas puede seguir siendo útiles para el campo, indudablemente con un poquito más de arquitectura, más de otros elementos como las ventanas, las puertas más amplias, los espacios más cómodos, un poquito de la proyección hacia el exterior de la casa para poder participar del medio ambiente y no solo estar encerrado en 4 paredes, que era más o menos pues la idea de los mínimos costos de la época. El otro tema que cambió de esa época acá fue el tema de los estudios que hicieron en Estados Unidos de lo que llamaron sprawl, S-P-R-A-W-L. Sprawl era la tendencia en Estados Unidos y muchas partes del mundo de construir casas en lotes, casas individuales y ocupar grandes espacios como Ciudad de México o todas las ciudades que venían siendo construidas como pues Miami, por ejemplo, ese tipo de cosas que no tomaban en cuenta sino la casa por sí como elemento definitivo de los costos, pero resulta que hay una serie de costos adicionales con el tiempo, que era, por ejemplo, la conexión de todas las redes sanitarias, eléctricas, la conexión de comunicaciones, de transporte, etcétera, que venían a representar un costo no solo real en dinero, sino humano. ¿Y qué es lo que estamos viendo en Bogotá? En alguna época tuve un trabajador aquí en mi casa que venía desde Soacha y se levantaba a las 4 para llegar aquí a las 7, pero se levantaba a las 4:30, llegaba aquí a las 9:30. De tal suerte que, digamos, eso cambió muchísimo la perspectiva de qué tipo de construcciones. Sería muy interesante, pues, digamos, comenzar a ver estas historias como se pueden contar hoy en día, apreciando mucho las fotografías que se tienen, eh, porque hay un programita muy sencillo que arma una peliculita y se le puede poner sonido. Entonces, esa bella conferencia que usted dictó puede ir en forma de película que se puede elevar al internet, ¿no? Y entonces en ese momento mucha gente puede verlo a través del mundo. Todavía hay mucho uso para esa tecnología o tecnologías basadas en esas un poquito más evolucionadas, tal vez, o con materiales diferentes o con planos diferentes en muchos países, en el Asia, en África, en todas partes. Yo creo que hay todavía mucho campo para ese tipo de cosas y la combinación de la arquitectura y la integración con el medio ambiente pues seguramente están más a favor de algo que sea un poco más amigable desde el punto de vista sociológico humano, digámoslo así. Pero muy interesante su charla y se nota que es muy importante lo que está haciendo y nos gustaría, pues a mí me gustaría sugerir que hubiera, digamos, ese medio que pudiera usted involucrar al YouTube para poderlo ver como una peliculita. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo Santander. Bien, ¿alguna otra persona quisiera otro comentario? Adelante, Clara Elena Sánchez. Adelante, Clara Elena. Micrófono. No, que Jaime hizo unas preguntas que Jorge no ha contestado, que me gustaría que las conteste. Claro. Gracias. Excelente conferencia para los legos como yo, muchísima claridad. Evidentemente, las fotografías, el camino escogido y todo
para una persona como yo, pues que estoy fuera de eso. Fue muy clara y digamos que entendí una buena parte, de manera que la sugerencia de Camilo Santander me parece muy bueno para que más gente la pueda aprovechar. Pero bueno, vamos con la respuesta a las preguntas de Jaime. Bueno, gracias. Gracias por todos los comentarios. Además, siempre muy enriquecedores, la verdad. Bueno, de manera concreta, a la pregunta, el Simba nació con los días contados, es decir, el convenio era por 20 años. Cuando se firma el convenio entre las tres entidades, OEA, UNAL e ICT, el convenio es por 20 años. No había posibilidad de que se ampliara. Había la creencia o la esperanza más bien de que cuando el Simba se fuera, la Universidad Nacional iba a adoptar, digámoslo así, toda la práctica. De hecho, heredó su infraestructura y su biblioteca. Y yo creo que es un tema que ya es más una opinión porque es un tema que hay que investigar. Yo creo que en la Universidad Nacional sí el Simba dejó una huella a nivel de sus profesores, ¿sí? Sobre formas de hacer prácticas, sobre un discurso en torno a la construcción. Yo estudié en la Universidad del Valle, por ejemplo, yo me formé como arquitecto entre el año 82. Momento el Simba era todavía un referente. Creo que justamente, y agradezco mucho el comentario de hacer lo de los videos, sí, es una cosa que tenemos que hacer y más porque tenemos mucho material, la verdad. Y los temas, con material que tenemos digital, queremos hacer eso. Estamos con ese proyecto de hacerlo y además es muy barato. Lo que hay que hacer justamente es mantener la idea del Simba vivo como un aporte al país y un aporte de la Universidad Nacional. El Simba fue para la universidad muy importante y ahí salió gente muy importante, como les digo, tanto en lo técnico como en lo sociológico. Entonces, el Simba nació con este periodo muy determinado. Lamentablemente no se siguió la misma línea, pero sí creo que el legado fue valioso. Ahora, con el tema de la Universidad de Illinois, sí, el investigar sobre el Simba es muy caro porque hay mucha información dispersa por el mundo. Entonces, hay mucha información que yo sé que está, por ejemplo, en Washington, en los archivos de la OEA, no hemos podido ir. Lo de Illinois, sí, es muy cierto lo que comenta el ingeniero. En ese momento hubo mucha proximidad entre la Universidad de Illinois y la Universidad Nacional en el campo de la ingeniería. Y de hecho, docentes, otra cosa que no mencioné, por ejemplo, a través del Simba fue mucho el flujo de docentes, especialmente norteamericanos a Colombia, de los cuales se aprovechaba la universidad. El Simba podía traer a conferencistas de primer orden mundial, arquitectos, ingenieros, y llegaban al Simba y iban estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, no importa que no fueran miembros del Simba. Entonces hubo mucho intercambio, mucha movilidad académica de alto nivel en aquel momento, gracias al músculo financiero de la OEA. Y con Illinois es una buena idea, como les digo, es un punto más que tenemos que colocar en la lista de temas por investigar, porque lamentablemente pues hay mucha información dispersa. Y por último, me alegra que se entienda la conferencia. Esa es la idea, que justamente a través de este tipo de actividades, los no expertos entiendan la importancia del centro para el país y en general, pues y creo yo para la universidad, porque en el fondo yo lo siento como un patrimonio muy importante de la Universidad Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Galindo, por las aclaraciones y la información. Yo creo que sí vale la pena un esfuerzo grande lo que sugirió Camilo, que lo vas a adoptar de hacer un video que se pueda promover. También darle las gracias a Santiago por habernos contado su experiencia Por en el Bauhaus supuesto. Center de Rotterdam. Muy interesante esa parte que yo creo que puede ser motivo también, Santiago y otras personas que pues, trabajaron contigo de una futura conferencia. Esto de la vivienda es fundamental para todas las personas que aspiran a tener por lo menos una vivienda en la vida y como dicen aquí, una vivienda en material, ¿no? No como desafortunadamente en Estados Unidos, que son de cartón y que con cualquier huracán se acaba con un pueblo completo, ¿no? Aquí pues, yo creo que eso es muy importante no solamente para la América Latina,
todos estos aspectos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pasamos al siguiente punto. Jaime, me gustaría invitar a los presentes al lanzamiento del libro la semana entrante, entonces tú dirás cuándo puedo hablar de eso. Adelante, adelante. Yo creo que puedes en este momento hacerlo, tu libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, el próximo miércoles a las 3 de la tarde en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se va a lanzar un libro sobre un rector de la Nacional, ingeniero Julio Carrizosa Valenzuela, que además fue profesor en la Universidad Javeriana y en la Universidad de Santo Tomás. La historia es larga de ese libro, pero logramos hacer una compilación, como dice Jaime, de buena parte de la obra, porque el valor de él para alguien como yo, que he estudiado la historia de las matemáticas y la ingeniería en Colombia, pues es que él es el gestor de la carrera de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Nacional, primeras en el país, fundador en su propia casa de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces están todos invitados, les llegará algo más detallado, yo creo que de aquí al lunes, pero pues aprovecho esta oportunidad para los que están acá, invitarlos muy especialmente a que me acompañen a ese lanzamiento sobre un personaje tan importante de la historia de la ingeniería, de las matemáticas y de la educación, y de la nacional, porque fue rector 2 veces. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Clara Elena. Sí, allá te acompañamos con mucho gusto para el lanzamiento del libro sobre este gran ingeniero Julio Carrizosa Valenzuela. Santiago está pidiendo la palabra. Adelante, Santiago. Sí, Jaime, pues simplemente se me quedó entre el tintero cuando hablé del Baucentrum y sus conexiones internacionales con el CSTB de París y con Medical Research Station de Londres. Que realmente sí se promovía a través del Baucentrum de la Organización Internacional unos prototipos constructivos, y vale la pena, me lo recordó Camilo Santander cuando habló de que una cosa era hacer prototipos como para vivienda rural o vivienda pues como para colocar en un lote, ¿sí? De una ciudad muy extensa, así que se extendían en esa época, en esa forma grande como si fueran Estados Unidos. Pues los métodos que se proveían para construcción de edificios eran los métodos de pues de moldeo continuo, el Utinort, Beton Banché, que dicen los franceses, ¿sí? Que las primeras formaletas las trajo aquí Diego Llorente y nosotros colaboramos en la armada de esas formaletas. Y era el sistema de construir industrialmente edificios, ¿sí? Edificios modulares con base de concreto fundido in situ, acelerado con acelerantes y con calor moviendo las formaletas de una forma absolutamente técnica del ascenso vertical. Y lo otro que se promovió aquí era la construcción, nosotros mm, tratamos de promover, pero fue con el tiempo que Uriel Gallego, que después fue ministro, eh, llegó a hacerlo, ¿sí? La construcción eh, pues, eh, con muros portantes en cerámica y muros portantes en cerámica en bloque de cemento, ¿sí? Que tuvo sus problemas del punto de vista sísmico, pero era pues, bien interesante, ¿sí? Y para vivienda, la utilización de los ladrillos y los bloques, ¿sí? Aplicando el sistema serial. Entonces, esos eran unos sistemas que se habían estudiado, eh, evaluado a nivel internacional, ¿sí? Al detalle mínimo, ¿sí? Y ensayado además en grandes proyectos, como les digo, en la reconstrucción de Holanda y en reconstrucción de otras ciudades europeas, sobre todo en las ciudades holandesas. Entonces, nosotros sí promovíamos sistemas constructivos evaluados a escala a nivel internacional. Entonces, quería recordar eso. O sea, el tema de la tipología adaptable para construcción en edificios en forma económica. Muchas gracias, Santiago. Sí, precisamente a raíz de lo que comenta Santiago, en la revisión que se está haciendo en este momento del Código Sismorresistente aquí en Colombia, se están evaluando
todos estos muros portantes para edificios de varios pisos, porque realmente parece que puede haber algún riesgo si no se cumplen con las normas sismoresistentes de que estos muros portantes tengan algún problema. ¿Alguna otra persona quiere hacer otro comentario o pasamos al siguiente punto, señor Camilo Santander, adelante. Ya, quería saber la opinión que tienen ustedes, los más conocedores del tema, de realmente ese punto que acabas de decir. En la realidad, ¿qué tan seguros serán esos edificios que uno ve construyéndose de 40 pisos con muros portantes y sin estructura? ¿Qué opinión habrá sobre ese tema por parte de ustedes que son más conocedores de ese asunto? Mira, Camilo, yo te puedo invitar a la reunión nuestra de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la Comité de Estructuras, en donde hemos estado tocando ese tema hace varios meses. Entonces, si quisieras, te puedo con el mayor gusto invitar, porque este tema se está debatiendo con gran intensidad para evitar lo que tú dices de los riesgos que pueda haber, no solamente de las futuras construcciones, sino de los edificios ya construidos. Entonces, es muy importante. Te invitamos a las próximas reuniones para esto. Con mucho gusto. Fíjate por lo que ha pasado y que puede pasar con el tiempo, los edificios, cómo se deterioran y cómo de golpe se consumen, se caen. Entonces, Sí, eso es un... claro. Y aquí quisiera dejar un comentario que nunca sobra decirlo, que en cualquier obra de ingeniería, en lo único que no se debe ahorrar en esfuerzos es en ingeniería y en arquitectura. Ingeniería y arquitectura son fundamentales para una obra y no se debe ahorrar en ningún momento, ni en la concepción, en el diseño, en la supervisión, en la operación y el mantenimiento. La ingeniería y la arquitectura son fundamentales siempre y no se debe ahorrar en eso. Y además, lo que he dicho varias veces, los ingenieros y los arquitectos debemos volver a trabajar juntos siempre. Y en buena medida gracias a la Fundación Rockefeller. Realmente el que tiene la patente es la OEA, ¿cierto? Y la OEA negocia con Iveco, que era la Fundación Rockefeller, para poderla hacer llegar a todo el mundo. Y efectivamente, la máquina Simba Ram, hay ejemplares de la máquina en el África, en Asia, en Centroamérica, y digámoslo así, es uno de los aportes silenciosos de la ingeniería colombiana, pues que en la medida en que fue concedido en el Simba al mundo. Eso es un aporte importante. Una pregunta, Jorge. Sí. ¿Fue patentada? Sí, está patentada, pero no genera costo el uso de la patente. Sí, justamente lo que se buscaba era que fuera de libre uso, de libre fabricación. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de alguien antes de continuar con el siguiente punto del día? Bueno, adelante, señor secretario Luis, por favor. Séptimo cierre de la sesión. Bueno, entonces yo creo que ha sido una tarde muy agradable haber podido escuchar toda la información que nos ha dado Jorge Galindo Díaz sobre el Simba y toda esta construcción de vivienda de interés social, de todos estos sistemas que, como lo dije anteriormente, vale la pena hacer un esfuerzo para que, por un lado, se conozca toda esta información y, por otro lado, se continúe con todos estos procesos, como lo han comentado varios de los que están aquí, incluyendo los comentarios que hizo Santiago sobre el BAM Center de Rotterdam. Muchas gracias para todos, un abrazo, que tengan una feliz tarde y hasta nuestra próxima reunión, que les informo que va a ser en febrero. En febrero va a ser nuestra próxima reunión. Ahora en diciembre y enero no tenemos reunión. La próxima reunión será en febrero, en la tercera semana de febrero, cuando tendremos nuestra asamblea, y en la asamblea habrá elecciones de junta directiva. Esa es una información que teníamos aquí con el señor secretario.